Últimamente he pensado mucho en cómo antes veía muchas de las labores del hogar como algo pesado, incluso a veces sin sentido. Pero entre conversaciones conmigo misma, con mi esposo y con Dios, empecé a preguntarme, ¿en qué otro lugar me veo verdaderamente feliz si no es aquí? Si no es cuidando a mi familia y construyendo un hogar lleno de luz y amor. Hola, soy Ángel. Bienvenida a este rincón de YouTube, donde dejamos la ansiedad atrás y aprendemos a ver las tareas del hogar y el cuidado de la familia con más amor y agradecimiento. Si te han gustado mis videos hasta ahora, no olvides suscribirte y dar like. Eso me motiva muchísimo a seguir creando este espacio con amor. A veces tender una cama, doblar ropa o servir una comida parecen cosas simples. He aprendido que también hay belleza en esos pequeños actos diarios. Porque un hogar no se construye solamente con paredes bonitas. Se construye con presencia, cuidado y amor. Así que en el blog de hoy compartiremos una mañana lenta y acogedora en casa. Me voy a arreglar un poquito para empezar el día. Siento que aunque estemos en casa, arreglarnos un poquito también cambia muchísimo la energía con la que vivimos el día. No tiene que ser algo exagerado ni perfecto, pero sí algo que nos haga sentir bonitas, cómodas y bien con nosotras mismas. La verdad, no suelo usar mucho maquillaje en mi día a día. Prefiero algo sencillo y natural. Pero hoy después de almuerzo, Ada y yo tenemos algunas diligencias por hacer. Así que prefiero arreglarme un poquito más para el día. Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video. Gracias por acompañarme. Hoy quiero hablarles un poco sobre estos zapatos que me estuvo enviando Vivaya. La verdad, me sorprendió muchísimo ver lo elegantes, cómodos y fáciles de combinar que son. Siento que estos zapatos representan muy bien mi día a día, ya que, como saben, paso bastante tiempo entre el hogar, el homeschool, las plantas y las diligencias. Así que me gusta sentirme cómoda y arreglada al mismo tiempo. Primero quiero mostrarles estas valetas. Cuando las vi me parecieron demasiado delicadas y bonitas. Tienen un diseño muy elegante, muy suave y al colocármelas de verdad sentí como si fueran una segunda piel. Las he estado usando muchísimo en casa mientras preparo las clases de Ada, organizo espacios, cocino o simplemente en mis rutinas tranquilas del día a día. Y algo que me gusta mucho es que aunque son cómodas, igual hacen que un outfit sencillo se vea más bonito y más femenino. Y estos tenis, honestamente, no esperaba que fueran tan ligeros. Son demasiado suaves con la piel y además me gusta mucho este tono crema porque combina demasiado fácil con ropa neutra y abrigos claros. Y algo muy especial de la marca es que utilizan materiales reciclados para fabricarlos. Saber que algo que usas todos los días
también puede ser una opción más consciente con el planeta, me parece demasiado bonito. Les voy a dejar el enlace de la página web de Vivaya en la descripción de este video, para que vayan a ver los modelos tan bonitos que tienen. Muchas gracias por acompañarme. Y después de arreglarme un poquito, seguimos con nuestro día tranquilo en casa. Esta semana pasé por el vivero y me traje algunas plantas. Entre ellas, esta bonita planta de albahaca. Desde hace tiempo quería tener una para usarla fresca en mis recetas. Y también he leído que se pueden hacer tés con ella. Dicen que la albahaca puede ayudar a la digestión, a relajar un poco el cuerpo y hasta aportar antioxidantes. Así que quiero probarla más seguido. Yo sembré una en el patio trasero, pero todavía está muy pequeña. Voy a esperar a que esté un poco más grande para traerla adentro. Hoy voy a preparar un fácil y saludable pan de linaza y avena para la merienda de la mañana. Estuvimos desayunando fruta, así que ya empezó a darnos hambre y queremos algo un poquito más sustancioso. Los ingredientes de esta receta también te los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Espero se animen a hacer esta receta. Últimamente me gusta mucho buscar opciones más caseras para reemplazar un poco el pan de supermercado, que muchas veces tiene demasiados ingredientes y siento que este tipo de recetas se sienten mucho más ligeras y naturales. Además, siempre procuro tener en mi alacena semillas, ya sea de linaza, calabaza, girasol y ajonjolí. Estas son las que más uso para hacer panes, galletas o agregarle a las ensaladas. Además de darles una textura muy rica a las comidas, también tienen muchos beneficios. Nuestra mezcla debe quedar más o menos con esta textura. Ya está lista para ir al horno por unos 45 minutos a 180 grados. Hace unos días, una bonita seguidora me preguntaba qué era romantizar los días cotidianos y me quedé pensando mucho en eso. Creo que romantizar la vida como ama de casa, mamá y esposa no es ignorar lo difícil ni fingir que todo es perfecto. Es aprender a mirar con más amor e intención las pequeñas cosas del día a día. Un café tranquilo por la mañana, el olor del pan recién hecho, una conversación con nuestros hijos, abrir las ventanas y dejar entrar el sol. Voy a preparar una rica mermelada de mango
para acompañar nuestro pan. Es la primera vez que la preparo y la verdad me pareció que quedó demasiado rica. A mi esposo y a Ada les encantó y además no es tan difícil de hacer. Solo vamos a necesitar picar el mango muy pequeñito, medio limón, panela al gusto o el endulzante que prefieras y un poquito de agua. Vamos a llevar todo esto a cocinar a fuego muy lento por 15 o 20 minutos tapado. Les quiero contar que estos mangos los compré en algo muy bonito que tenemos en la entrada de la residencia y que llaman la tiendita de la confianza. Algunos vecinos que tienen árboles frutales como mango, aguacate o guayaba dejan allí las frutas que les sobran para venderlas a la comunidad. Y lo más bonito es que todo funciona desde la honestidad. Uno toma lo que necesita y deja el dinero. Me parece una idea muy bonita porque incentiva la confianza y el sentido de comunidad entre los vecinos. Así estuvo quedando nuestro pan. Huele delicioso. Quedó muy suave por dentro y con una cobertura crocante. La verdad, este pan combina con todo. Huevitos, queso de soya, mermelada o incluso después quiero probarlo con unos champiñones salteados y vegetales. Puse el dedito al helado. Quería aprovechar para decirles algo. Sé que muchas veces me piden videos más largos o más seguidos y de verdad valoro muchísimo eso porque me demuestra que disfrutan mucho este espacio. Pero también he entendido que entre mi rutina como mamá homeschool, el hogar y mi familia, necesito ir a un ritmo más tranquilo para poder llegar aquí con mi mejor energía. Así que si a veces no me ven tan seguido por aquí, espero me entiendan. Igual, siempre podemos seguir conectadas un poquito más por Instagram. Yo quiero probar pan. Qué rica está la mermelada. Y bueno, amiga linda, si te gustó este video, no olvides suscribirte y regalarme un like. Y recuerda que muchas veces son esos momentos simples y cotidianos los que terminan formando gran parte de nuestra vida. Y que cuando aprendemos a vivir con más presencia y agradecimiento, incluso los días más normales pueden sentirse un poco más bonitos. Gracias por pasar este día conmigo. Nos vemos en el próximo vlog.